colegio, llevarla al médico, entonces tengo turno a las 2 y no voy a llegar si salgo a la 1:30. Bueno, comencemos con la clase de hoy. Voy a buscar la filmina de la clase pasada, porque hoy empezamos la parte 2, pero voy a buscar la filmina de la clase pasada para introducirlos a dónde vamos a continuar. ¿Sí? Nosotros, en la parte de procesos, vimos las estructuras de control del sistema operativo. Ahora voy a compartir. Compartir pantalla, el PowerPoint. Sigo correctamente. Un segundito, ahí está. Tenemos estas estructuras de control del sistema operativo de las cuales hablamos la semana pasada. Si vamos a continuar con esas estructuras, justamente vamos a ampliar sobre la tabla de procesos. Hablamos qué contenía la tabla de memoria, qué contenía las tablas de entrada-salida, las tablas de archivos, y por último lo de procesos, porque en realidad esa es la que vamos a analizar ahora en detalle. Hablamos de que las tablas de memoria tenían un control de todo lo que era la memoria RAM y la memoria secundaria, o sea, lo que está en el disco, la asignación y liberación de memoria de los procesos. Bueno, en síntesis, todas estas funciones donde está alojado el proceso, controlan el acceso a las áreas compartidas de memoria y a las áreas obviamente no compartidas. Tablas de entrada tenían que ver con los dispositivos de entrada-salida, los canales que se comunican entre la CPU y cada uno de los dispositivos. Y qué operaciones de entrada-salida se están realizando con respecto a, por ejemplo, qué archivos están abiertos por ciertos procesos para justamente no interferir en el acceso de los demás procesos. También el área de buffers era con respecto a las tablas de entrada-salida. ¿Sí? Manejaba todo lo que tenga que ver dispositivos de entrada serial, como de entrada o de transmisión por bloques, ¿sí? Como por ejemplo los discos también. ¿Mm? Bien. Las tablas de archivos era lo que nosotros ya vimos en la unidad número 2 con respecto a la FAT, la Master File Table, los nodos, ¿sí? La NTFS, que no está puesta acá, pero serían las distintas tablas que utilizan los distintos sistemas operativos para llevar un registro de los archivos que están en uso y de los espacios libres para poder guardar archivos nuevos. ¿Mm? Y de cómo están guardados los archivos, cada uno de ellos, y en qué lugar los tenemos ubicados. La tabla de procesos dijimos que hablaba de los datos para la ubicación del proceso, de su estado, sus atributos. Hablamos de que había un ID de proceso que se le llama PID, un ID del usuario que se le llama UID, un estado del proceso, una ubicación en la memoria y una prioridad de ese proceso. Hay muchos más datos, pero hablamos de esto porque es como introducirlos. Esperen un segundito porque están tocando justo al frente de mi casa. Sí, era al frente de mi casa, pero al frente. Así que no era para acá. Entonces, todos estos datos con respecto a los procesos los van a manejar las tablas de procesos, que vamos a entrar en profundidad ahora con la filmina que sigue. ¿Sí? Hablamos de cómo lo veíamos en Linux, a través del comando top o al comando ps, que los van a ver después del parcial con el profe Cánovas. También qué había con respecto a la información que mostraba el comando top, cómo lo veíamos en Windows, a través del administrador de tareas, y cuáles eran las páginas que estaban tratados estos temas. El libro de Stalin, el capítulo 3, que habla de procesos. Esta filmina es de la semana pasada. Entonces, estas tablas de procesos que estamos hablando ahora, ¿sí? Que hablamos la semana pasada, perdón, son las que vamos a ver ahora en esta
presentación de la clase de hoy y vamos a hacer esta aclaración. Se ha detenido la función de compartir. Tengo que compartir nuevamente porque cambié de Filmina y ahí está. Esta sería la parte 2, estructura de control de procesos, pero ya vamos a adentrarnos en esas tablas que les mencioné previamente. Esa tabla no es una sola y no es la única información la que se manejaba, la que yo les presenté la clase pasada, sino que ahora vamos a entrar en detalle en esas tablas. Justamente esas tablas son las que me permiten poder controlar, no a mí, sino al sistema operativo, poder controlar todo el funcionamiento y el acceso a las demás tablas, porque los procesos están relacionando al proceso en sí mismo con la memoria que ocupa, el espacio que tiene asignado, con los archivos que está abriendo o cerrando, y con los dispositivos que está abriendo o cerrando en el momento de la ejecución. Por eso estas tablas son tan importantes. Este es el temario de la clase de hoy. Vamos a plantear la bibliografía en la cual se van a basar estos temas. Las estructuras de control, la imagen, la pila, el PCB, que se le llama bloque de control, las funciones del núcleo del sistema operativo y el control de procesos. No creo que lleguemos a ver todo, pero por lo menos vamos hasta la mitad de pila del sistema o PCB, vamos a tratar de llegar. Bueno, un segundo, ahí está. Bien, la bibliografía es la misma de Stalin, el capítulo 3 que les hablé la clase pasada, es el mismo capítulo que continúa con la parte de control de procesos y descripción de los mismos. Esas estructuras son las tablas de las que hablamos, y ¿cuál es el objetivo que tienen esta tabla? Determinar la ubicación de los procesos y conocer los atributos para poder gestionarlos, es decir, esta tabla de control tiene como principal objetivo definir a dónde va a estar ubicado el proceso. Por supuesto, para eso yo tengo que definir si ese proceso va a tener áreas compartidas o no. Si va a tener áreas compartidas, yo voy a tener que ubicarlo en sectores donde puedan acceder otros procesos también. Y si esa área no va a ser compartida, ponerlo en un sector con las limitaciones para que nadie más que ese proceso pueda acceder a él. Además debe guardar todos los atributos del proceso para poder gestionar cada uno de los procesos y que el procesador tenga toda la información necesaria al momento de ejecutar cada uno de los procesos que va a ir quedando en la cola de listos. Debe gestionar qué estado tiene, en qué ubicación física de la memoria está, cuáles son las variables que utiliza, cuáles son los datos que utiliza, la pila, ya vamos a ver de qué se trata todo esto. La tabla principal de procesos mantiene una entrada o registro para cada uno de los procesos. Esa entrada o registro para cada uno de los procesos sería como una tabla de archivos que yo tengo guardado, cada uno de los archivos. Bueno, acá voy a tener guardado un registro para cada uno de los procesos que tengo en funcionamiento, ya sea en estado de listo, el estado de nuevo, el estado de terminado, en estado de bloqueado, suspendido, listo, suspendido, bloqueado, suspendido. O sea, cada proceso tengo que tener un registro donde voy a tener una tabla que voy a tener todos esos procesos que están en actividad. Aquellos que desaparecen, que ya terminaron y que fueron almacenados todos sus datos en forma correcta para que desaparezcan, son borrados, de esa tabla principal. Pero a medida que voy creando nuevos procesos, van apareciendo en esa tabla esos nuevos procesos. Bien, la tabla principal contiene la ubicación de cada proceso mediante un puntero a la imagen. Bien, y acá viene un concepto importante para entender. Imagen del proceso. Entonces, en la tabla yo voy a tener la ubicación de cada proceso mediante un puntero a la imagen. El registro del que hablo va a tener, aparte de los datos, la ubicación física de donde comienza la imagen del proceso. ¿Qué es la imagen del proceso? La imagen del proceso es el conjunto de datos y recursos que utiliza ese proceso. Por ejemplo,
los datos del usuario. Se refiere a todos los datos del usuario que generó el proceso, pero no solamente del usuario que lo generó, sino los datos que ingresó el usuario. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con una aplicación donde le ingreso datos, ya sea para una planilla, ya sea para un texto, ya sea para una comparativa de archivos, esos datos que yo le ingreso se les llaman datos del usuario. Además de los datos propios de qué usuario es el que generó o ejecutó ese proceso. Después el programa, o sea, el código de ejecución del proceso, donde tenemos todas las instrucciones que se van a realizar a medida que vayan cumpliéndose cada uno de los pasos. Luego la pila del sistema. Otro dato más importante que ya lo vamos a ver en detalle en la próxima filmina. Además están el bloque de control y este es la estructura que tiene que ver con el control del proceso. En este bloque de control tengo los datos principales de todo el proceso, ¿sí? Y es parte de la imagen. Estos 4 datos son lo que nosotros llamamos imagen del proceso. Cuando nosotros guardamos en la memoria un proceso, no guardamos solo el programa, el código, ¿sí? Guardamos el código, los datos del usuario, la pila del sistema y el bloque de control o tabla de control del proceso. Estos 4 datos, estos 4 tipos de datos, se les llaman imagen del proceso. Y todo eso es lo que se guarda en la memoria. Cuando yo asigno lugar para un proceso, para que un proceso sea ejecutado, guardo los datos del usuario en un lugarcito, en otro lugarcito el código, en otro lugarcito la pila y en otro lugarcito el bloque de control. Es decir, que la imagen es el conjunto de datos que necesita para ejecutarse ese proceso. ¿Sí? Digamos que los datos del usuario, la parte del usuario que se puede modificar, variables, constantes, archivos. Cada usuario puede ejecutar el mismo programa, pero con distintos datos. Ahí tenemos 2 procesos diferentes, a pesar de que el código sea el mismo. ¿Se entiende eso, no? Ya lo vinimos repitiendo que una aplicación ejecutada por un usuario y la misma aplicación ejecutada por otro usuario son 2 procesos diferentes, con el mismo código, nada más. ¿Estamos hasta allí? Profe, una consulta. ¿Cómo dijo de que es, por definición, imagen del proceso, conjunto de datos que necesitan para... Conjunto de datos que necesita el proceso para ser ejecutado. Y Bien, que, bien, gracias. y que son los que se almacenan en la memoria principal. Entonces, cuando nosotros guardamos el proceso, que decimos guardamos el proceso en memoria, no estamos guardando solo el programita que ejecuta, estamos guardando la imagen, o sea, los 4 datos. Un proceso está compuesto por estos 4 datos. Eran 5, pero quizás los datos del usuario los separamos en variables constantes. Bueno, estos 4 datos es lo que nosotros llamamos la imagen. La imagen de un proceso está por un lado, la imagen de otro proceso está por otro lado. Puede que haya alguna superposición de sectores donde sean compartidos, pero la imagen en sí misma se define como todo lo que yo necesito para ser ejecutado. El programa es el conjunto de instrucciones, como les dije, el código. La pila, cada proceso va a tener una pila. Generalmente las pilas son de tipo LIFO, last in, first out. Es decir, lo último que entra es lo primero que va a salir. Ya vamos a ver de qué se trata la pila, pero ya tengan en cuenta que una pila es, como ustedes reconocen, una estructura que va guardando, va acumulando por encima, y lo que va saliendo para ser leído es lo último que se guardó. ¿Sí? Y luego el bloque de control, que es la estructura que guarda todos los atributos para que el sistema operativo pueda gestionar ese proceso. Todo lo que tenga que ver
con el PID, el usuario que lo generó, qué lugar en la memoria tengo asignado, cuánto de CPU tengo permitido usar, etcétera, etcétera, está en el bloque de control del proceso. Vamos a ver ejemplos de imágenes, ¿sí? Identificador del proceso. Profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva anterior? Dale. ¿No le subí esta filmina, la 2? Déjeme ver. Muchas gracias, profe. Déjame ver si no le subí la filmina 2 porque yo quedé en que se las iba a subir. No, no se las subí. Esperen un segundito. Voy a tener que... Así la tienen ya. Espérenme, voy a tener que cerrar para poder subírsela. Acá. Un segundito. Parte 1. Parte 2. Aquí está. Bien. Tienen guardada la parte 2 en las filminas de clase. Aquel que lo quiera abrir mientras yo voy explicando, puede hacerlo. Entonces ahora sí vuelvo a compartir. Esperen que tengo que abrirlo. Voy a hacerlo. Bien, quedamos ahí, ¿no es cierto? Perdón, no estoy compartiendo. ¿Y qué pasó? ¿No me lo abrió? Compartir. ¿Estoy compartiendo o no? Actualmente no, profe. ¿Y por qué no me aparece? ¿Qué pasa acá que no me aparece el PowerPoint? Un segundo. Tengo abierto el PowerPoint. A ver ahí. Compartir pantalla. Ahí está, ahora sí. No lo podía elegir al PowerPoint para mostrar. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí, profe. No ven nada porque no tiene nada, pero digo, No, sí, sí, se ve. esta era la filmina que justo pasé y me dijeron que volviera. Ahí quedamos. ¿Sí? Ok. Ejemplos de imágenes de proceso. Esto es la fotocopia, digamos, de lo que está en el libro, ¿sí? La primera parte que se llama información del procesador, perdón, identificador del proceso, identificador del estado del procesador, información de control de proceso, es el espacio que se le llama PCB o bloque de control. Estaba abajo. La pila del usuario, el espacio privado de direcciones de usuario, donde están los programas y los datos. Está. Acá están juntos en los programas y los datos. Nosotros los separamos en dos partes. Y el espacio compartido, que eso era lo que yo les decía, que eran 5 partes en realidad y no 4. Pero el espacio compartido es un tema aparte, por eso no lo consideramos dentro de la estructura que les mostré recién. Pero sí tenemos que saber que cuando nosotros tenemos una imagen de un proceso guardada en memoria, hay un sector, que si hay un sector compartido, tenemos ese sector separado del resto. ¿Para qué? Para poder decir que desde acá hasta acá, este espacio va a ser compartido por otros procesos. Y desde acá para arriba no puedo compartirlo porque es propio de ese proceso. Tengo varias imágenes dependiendo de cada uno de los procesos que estoy ejecutando. ¿Qué es una pila? ¿Sí? Lo mencionábamos en esa estructura de la imagen y decimos que la pila
era un conjunto ordenado de elementos a los que se accede en forma lista, ¿sí? Ese es el concepto de pila. ¿Cómo lo aplicamos acá en el sistema operativo? La pila tiene como objetivo almacenar los parámetros y las direcciones de retorno de los procedimientos y llamadas al sistema. Los procedimientos o ejecuciones del sistema operativo. Este es el concepto. Almacenar parámetros y direcciones de retorno. ¿Ustedes vieron lo que era una pila en alguna de las materias de primer año? De algoritmos. Sí, en NACO y ahora estamos viendo nuevo en SSL. Bien, bueno. Vamos entonces a ver este tema de una pila de un sistema. Supongamos que tenemos en memoria un proceso, que es el programa principal. Este programa principal tiene instrucciones. La instrucción que está con línea de puntitos son distintas instrucciones que se van ejecutando. En la dirección número 400 comienza y ejecuta la 400, 401, llega hasta la dirección 500 y dice, la dirección 500 dice llamada al procedimiento 1. O sea que en la ejecución de la instrucción 500 hace una llamada, o sea que se sale del programa principal y va a ir a un procedimiento que se llama procedimiento 1. Entonces, ese procedimiento 1 está cargado en otro sector de la memoria porque el procedimiento está cargado como un proceso aparte. Después tenemos, perdón, me equivoqué. Olviden lo que dije. En la memoria tenemos todo un proceso que tiene distintas partes. Este programa principal va a tener procedimientos que van a estar por debajo, pero en otra dirección, la 600. ¿Sí? Y un procedimiento 2 que va a estar en la 800. O sea que en el 400 van a empezar las instrucciones principales, pero las subrutinas, o procedimiento 1 y procedimiento 2, que también se les llaman subrutinas, van a estar por debajo, porque nosotros ¿qué hacemos? Cuando programamos, ponemos una estructura principal y todas las funciones o subrutinas las ponemos debajo, generalmente, ¿sí? Como aparte del procedimiento principal. Entonces Profe, aquí están, ¿sí? perdón, entonces, en el programa principal, de 501 salta como a 600 y de 601 salta a 701 y después de ahí salta al 800. Claro, porque en realidad yo no es que salto al 600 y al 800, salto al procedimiento 1. Donde comience el procedimiento 1, ahí voy a empezar a ejecutar. ¿Sí? Termino de ejecutar el procedimiento 1 y vuelvo a ejecutar lo que sigue, o sea, el 501. Sí, pero... Empiezo con el 400, 401. Ya Sí. paso hasta el 499, supongamos. Llego al 500 y me dice llamada al procedimiento 1. Busco el procedimiento 1 y me dice está en el 600. Entonces empiezo con el 600. Ejecuto todo el procedimiento 1 y cuando estoy en el procedimiento 1 me dice llamada al procedimiento 2. O sea que no termino el procedimiento 1, ejecuto el procedimiento 2 y que comienza en el 800. Eso implica que voy como saltando de una instrucción en la que estoy y evito las que siguen, pero salto a otra que me dice que tengo que continuar. Como un algoritmo, como un, ¿cómo se le llama? Un diagrama de flujo, que voy ejecutando actividades y si hay un salto, evito todas esas actividades y paso a otra actividad que no es la que continuaba. ¿Se entiende? Se entiende, gracias. Bien, no termina allí. ¿Cómo se guarda en la pila? La pila de mi sistema, perdón, la pila de mi sistema dice guardo el 501 porque es la próxima instrucción que voy a ejecutar. ¿Qué guardo ahí? ¿Qué sería el 501? Según lo que ya vimos nosotros. Si les dije que es la próxima instrucción a ejecutar. ¿Alguien se acuerda? A ver en el chat, ¿escribieron algo? No, el planificador no. Otro concepto.
El registro, sí, pero ¿cómo se llama ese registro? Voy a cortar el video porque me está dando error. Se llama Program Counter, pero yo lo dije en castellano. El contador de programa. Ese 501 es el contador de programas, porque yo sé que la próxima instrucción que voy a ejecutar es la 501. ¿Se acuerdan que cada proceso guardaba la próxima instrucción a ejecutar por si se detenía la ejecución? Acá lo que guardo es cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Llamo al procedimiento 1, guardo el 501 para que sepa que cuando vuelva del procedimiento 1 voy a ejecutar la 501, ¿sí? Y empiezo a ejecutar el procedimiento 2. Profe, usted ahora dice procedimiento como antes decía introducción, ¿sería lo mismo? No sé si querés vos decir lo mismo. En realidad, acá en el 500 digo llamada, o sea, ejecutar. Esa llamada significa ejecutar procedimiento 1. Guardo la próxima instrucción, que va a ser la 501. ¿Por qué la guardo? Porque cuando yo ejecuto el procedimiento 1, no lo tengo en la próxima instrucción al procedimiento 1, lo tengo acá, en la 600. Entonces yo tengo que hacer un salto. Al hacer ese salto, estoy salteando todas las otras instrucciones que siguen. Por lo tanto, yo tengo que guardar a dónde tengo que continuar luego de que termine de ejecutar el procedimiento 1. O subrutina también le pueden llamar. No sé si se entiende eso. Vengo ejecutando secuencialmente. Tac, 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 tac. Luego de que ejecuté, llega una instrucción que me dice salte al procedimiento 1. Para ejecutarlo, obviamente. Entonces, como yo sé que el sistema operativo sabe que es un salto, está olvidaría a dónde tiene que continuar. Entonces guarda la próxima instrucción que sería la 501. Hace la ejecución del procedimiento 1 o subrutina 1. Cuando termine de ejecutar el procedimiento 1, va a volver a la pila y va a buscar, tengo que seguir con el 501. Entonces ya lo tiene guardado ese dato para saber a dónde continuar. Eso es lo que les dije. Lo mismo que le dije antes verbalmente, ahora se lo estoy mostrando en un grafiquito. Así se utiliza la pila durante la ejecución. Entonces, vamos al siguiente. La próxima instrucción que tengo que ejecutar es la 600, ¿sí? Pero dice llamada al procedimiento 2. O sea, empieza con la ejecución del procedimiento 1 y lo primero que hace es una llamada al procedimiento 2. Ni siquiera empieza a ejecutar. Hace una llamada. Por lo tanto, me dice, bueno, lo próximo que tengo que ejecutar es el 601 porque voy a saltar a otro procedimiento, que es el 800. Ejecuto 800, pero guardo el 601 porque es lo que sigue para ejecutar. ¿Se entiende? A ver en el chat. Sí, procedimiento sería un conjunto de instrucciones, ¿sí? Ustedes así lo tienen conocido por cualquier, desde cualquier punto de vista de la ciencia. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones que me dice paso a paso lo que tengo que hacer, ¿sí? Para realizar una tarea. Por eso acá el procedimiento es algo pequeño. Haga esto, 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 se cortó, sigo con el programa principal. Pero dentro de este procedimiento tengo otro procedimiento que se llama procedimiento 2. Como estos procedimientos se pueden repetir constantemente, por eso los separo del programa principal. Cuando yo codifico, cuando yo programo, hacemos eso, de tener una estructura principal y tener subrutinas o funciones que las voy llamando varias veces. Entonces, ¿para qué la voy a repetir en cada una de la estructura principal? La pongo aparte y solamente pongo la instrucción que hay que ejecutarla. ¿Se entiende esto?
es como que me parece que estoy entrando a programación y no lo tienen muy claro. Se entiende, profe. Quiero que quede claro el tema de que ese procedimiento, está bien lo que dice Bautista, ese procedimiento sí es un conjunto de instrucciones, pero también lo podemos llamar subrutina o función. ¿Está? Yo llamo a esa subrutina 2 entrando en el procedimiento 1, ¿no? El procedimiento 1, subrutina 1, a su vez, ejecuta el procedimiento 2 subrutina 2. Por lo tanto, para continuar acá, yo tengo que guardar que voy a ejecutar el 601 porque ¿qué me está diciendo aquí arriba? Me dice, vaya al 800. ¿Sí? Entonces, por eso yo guardo el 601 como lo próximo que tengo que ejecutar. Bien. Ejecuto el procedimiento 2. Todas las instrucciones. La primera, la segunda, la tercera. Terminé. Son 3 instrucciones nada más. Terminé de ejecutarlo. ¿Dónde continúo? El sistema dice, tenés que continuar con el 601. Entonces yo saco de la pila el 601 como dato. En vez de guardarlo, lo saco. Ejecuto el 601, tiqui, 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 tiqui. Y vuelta, llamada procedimiento 2. Entonces, de nuevo, digo, corté aquí, la próxima que sigue es el 701. Ya ejecuta el 601, 602, 3, 4, llega el 700, guardo el 701 que es el próximo, y vuelvo a poner en la pila el 701. Pero fíjense, saqué el 601, pero no pude sacar el 501. Porque la secuencia de instrucciones me va guiando por dónde yo tengo que ir ejecutando. Entonces, guardé el 701 ya. Cuando termine de ejecutar el procedimiento 2, es este 800, que ejecuta 3 instrucciones, termino y de vuelta digo, bueno, ¿por dónde sigo? Sigo por el 701 que lo saco. Lo saco, ejecuto el 701 y cuando termino de ejecutar el 701 ya se me terminó el procedimiento 1. Se terminó. Entonces ahora sí vuelvo al 501. Ya terminé esta llamada, la terminé de ejecutar, voy al 501. Entonces el sistema busca cuál es la próxima instrucción, 501. Y saca el 501 y la pila queda vacía. ¿Se va entendiendo cómo trabaja la pila? Le va dando al sistema operativo cuál es el orden de instrucción, perdón, de guardar las instrucciones. Pero esto solamente con respecto a las instrucciones. Hay una pila para distintas otras cosas. Pero esto es un ejemplo de cómo el sistema operativo va ejecutando instrucciones, va entrando a sus rutinas y luego cómo vuelve, cómo sabe a dónde tiene que volver para seguir ejecutando. ¿Se entendió? No se queden muditos. Profe. Háblenme, sí, mejor abren el micrófono así me hablan. Dale, te escucho. Bueno, voy yo primero. Pedro. Dale, ando. No, yo es para ver si lo que entendido estaba bien, pero si tiene una pregunta, ando vos. Sí, quería preguntar si esto tiene que ver con la traza de ejecución. Exacto, tiene que ver con la traza de ejecución, ¿sí? Porque yo voy saltando de una parte de la memoria a la otra parte de la memoria y a la otra parte, y no voy siguiendo una secuencia lógica, sino que voy saltando de una a otra. Entonces, la traza va cambiando. La traza sería de la 400 a la 800. Esa sería la traza. Pero en realidad, la pila va guardando cómo voy ejecutando.
¿Sí? Entonces, la pila me dice cuál es la forma en que voy ejecutando cada una de esas instrucciones. Acá hay una traza que dice, una instrucción dentro de la traza que dice llamada. La llamada significa ejecutar. Entonces, cuando llegué al 500, no pasé el 501, pasé a ejecutar el 600. Y cuando llegué al 600, pasé a ejecutar el 800. Terminé el 800, volví al 601, terminé el 701, pasé el 700, volví a ejecutar el 800, volví a terminar, volví a pasar el 701, terminé y recién volví al 500. O sea que el proceso tiene una traza, pero la ejecución del sistema operativo con respecto al procesador es otra. El proceso tiene una ejecución que supuestamente sería esta, taca, 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 sigo todo uno detrás de la otra, pero en realidad, cuando hay llamadas, salto esas ejecuciones y cambio el orden. Para eso me ayudo de una pila. Y esta pila es la que me dice, primero, hace esto, acá guarda, ¿dónde queda? Acá guarda, ¿dónde queda? Bueno, seguís con este, seguís con este otro. Y así voy sacando y poniendo de la pila de acuerdo a qué es lo que tengo que ejecutar. ¿Cuál era tu duda? No sé quién, porque no estoy mirando caras. ¿Quién era el que Ahí quería me aclarar quedó si claro. había entendido bien? ¿Te quedó claro ahora? Sí, sí, gracias, profe. Yo no les avisé que tenían que poner asistencia, así que voy a agrandar, digo, a ampliar la fecha para que pongan la asistencia ahora, ¿sí? Hoy es 17, ¿no? Sí, es 17. Le voy a consultar eso Si también. alguno porque- no puso el presente, tiene para ponerlo ahora. ¿Está? Ya está. Ahora lo modifique. Acá. Profe, Sí. Lucas. ¿hasta qué o sea, ¿cómo explico? ¿Hasta dónde entraría en el parcial del 31? ¿Esta parte Bien, también entra? esto entra. Lo que veamos hasta la clase de hoy va a entrar. La clase que viene, que sería la clase anterior, voy a seguir avanzando con temas, pero ya no va a entrar. Ok, ¿Sí? En realidad, las dos partes, la primera parte y la segunda parte, entran en el parcial normalmente, pero no quiero, digamos, cargarlos con más temas, así que vamos a ver la mitad nada más de la parte 2. Bien, bloque de control. La estructura principal de datos de un sistema operativo es ese bloque de control. Con él administramos los procesos. Contiene toda la información que el sistema operativo necesita para administrar el proceso, que se le llaman atributos. Toda la información se le llama atributos. Nosotros hablamos de esto como, ¿cómo se definía este grafiquito que yo les dije? imagen del proceso. Imagen del proceso, bien. La imagen tiene una partecita que se llama bloque de control. Ese bloque de control tiene 3 partes adentro. Identificación, información del estado del procesador, información de control de proceso. Tienen que saber que el bloque de control, o PCB, o BPC, depende de cómo lo nombremos, BCP, sí. BCP es en castellano, PCB es en inglés, Process Control Block. Tiene 3 partes: identificación, información del procesador, información de control del proceso. Vamos a ver qué tiene la primera parte, que es la de identificación. El PID, el PPID, el UID. El PID ya sabemos qué es el único número que identifica al proceso. El PPID es el número que identifica al proceso padre. Es decir, seguramente hay un proceso anterior que tuvo que permitirme que yo pueda ejecutar este segundo proceso que estoy ejecutando, que es el que estoy actualmente usando. Por ejemplo, si yo estoy en un Word y abro un archivo, abro el Word
y luego abro el archivo que quiero modificar. El Word sería el padre del proceso que abre el archivo que quiero editar. Porque yo con el Word puedo abrir 2 archivos, 3 o 4. Cada archivo que abro sería un proceso diferente. Entonces el Word sería el padre de todos los procesos que quiero abrir. ¿Se entiende? A eso se refiere con proceso padre. No necesariamente el Word es padre de los procesos de los archivos. Hay otros procesos que son padres de otros. Por ejemplo, el system es un proceso padre de todos los procesos en Linux. Si yo ejecuto una máquina virtual, perdón, si yo ejecuto una terminal, el proceso system está como padre de una terminal. Entonces, cuando abro una terminal, yo siempre tengo algún proceso previo que va a ser padre del que yo estoy tratando de abrir. Y es como que se tiene referencia, ¿para qué? Para saber que ese proceso PID depende de que este PID funcione correctamente. Y ese es el control que yo tengo para poder saber quién es el padre. Si yo por alguna casualidad cierro este proceso padre, generalmente, este proceso hijo también se cierra. O no, hay casos en que no. Pero cuando un proceso padre llama a otro proceso que le llamamos hijo, y el padre se cierra por algún motivo, termina o muere, queda como huérfano este proceso hijo y puede que también tenga que ser cerrado. ¿Sí? Por ahí, por ejemplo, nosotros abrimos... ¿Puede ser el Zoom? ¿Cómo? Porque el Zoom, digo, A porque ver. veo que usted abre el Zoom y entonces, bueno, le sale la ventana que dice de unirse a una reunión o iniciar una nueva reunión. Entonces, bueno, pueden unirse Sí, pueden unirse y cuando se une a una nueva reunión se abre una ventana aparte. Entonces usted claro. cierra la otra ventana, pero la comunicación esta sigue. No sé si Sí. es eso. Sí, podría ser un ejemplo válido para hacer una asociación, una analogía, ¿sí? Bien. Además de ese PID y PPID, guardamos quién es el usuario que generó el proceso, es decir, que quiso lanzar ese proceso. ¿Por qué piensan que necesito guardar cuál es el usuario? Todo tiene que ver con el tiempo compartido. Para saber cuánto se le asigna a cada usuario de procesador. Exactamente, para saber cuánto se le asigna al procesador, pero también cuánto se le asigna de memoria y cuánto se le asigna de archivos, porque hay una cuota de discos. Entonces un proceso de un usuario en particular no puede estar abriendo 800.000 archivos. Además de, no puede estar usando mucha memoria, ni tampoco puede estar usando todo el tiempo el procesador. Entonces llevo un registro de quién es el usuario que lo pidió y voy dividiendo a mi procesador en todos los usuarios que me van pidiendo solicitudes. Si son 2, lo divido en 2. Si son 5 usuarios, lo divido en 5. Y le voy dando proporcionalmente. El PID, recuerden que es único. Y nosotros lo vamos a poder ver con un comando que ya vimos que era top, pero también lo podíamos ver con el comando ps. Cuando vean esos comandos van a ver que pueden ver el PID del proceso. Tenemos un proceso A que tiene como PID el número 200. Y tenemos un proceso B y un proceso E que cada uno tiene como PID, como identificador, 300 y 310. Esos PID son únicos mientras el proceso está ejecutando. Cuando el proceso termina, ese PID se libera y puede ser usado por un próximo proceso. Eso ya lo habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué quise poner acá? Que hay una jerarquía de procesos. Cada proceso va teniendo un padre, pero a su vez ese mismo proceso tiene un padre también. Generalmente
init es el padre de todos los procesos, que no es el PID 200, sino el PID 0. ¿Está? Pero las nuevas versiones de Linux tienen otros sistemas padres, que son los que comienzan, que se llaman system. Entonces, ¿quién es el padre del proceso C? En este caso, en este ejemplo. B. B. Sí o sí el padre es B, es el inmediato superior. No puedo decir A. ¿Sí? No puedo decir A es el padre, a pesar de que A es el padre de B, porque en este caso sería el agua. ¿Sí? Pero en realidad save y D tienen como padre al B. E no tiene hijos, solamente tiene un padre, proceso A. A eso se refiere con jerarquía de procesos. También hay un comando que nos permite ver la jerarquía de los procesos que se llama ps-tree, o sea, árbol de procesos. O sea, el único proceso que no tendría un padre sería el system. El que inicia todo el sistema operativo, exactamente. ¿Por qué? Porque inicia de cero, no tiene nada antes previamente ejecutado. ¿Sí? Y es el que tiene que funcionar correctamente para que todos los demás empiecen a funcionar. Ya voy a decirles cuáles son los nombres de cada uno de los, porque según las distintas versiones va cambiando, ¿sí? Voy a buscar eso, o los dejo a ustedes como no sé la palabra ahora. Tarea. Como tarea, eso, como incógnita. Para la clase que viene, le van a buscar. Init es para los sistemas más viejos, ¿sí? Es el padre de todos los procesos. Para los sistemas actuales, hay un system, pero no se llama system completamente. Tiene la palabra system, pero se llama de otra forma. Entonces quiero que busquen el nombre de los procesos padre de todos los procesos para los nuevos Linux. ¿Está? ¿Le puedo hacer una consulta? Dale. Es sobre la imagen del proceso. Creo que no es lo mismo la imagen que el contexto, ¿cierto? No, justamente el contexto, en realidad, el contexto sería parte de la imagen. Porque yo, el contexto es todo lo que fui usando. ¿Sí? Cuando hablamos de contexto, es todo lo que yo fui usando. Entonces, ese contexto es parte del proceso también. Pero la imagen representa todo el proceso. Por lo tanto, el contexto está dentro de la imagen. Ya vamos a ver cuando, pero no te adelantes porque vos ya cursaste entonces, pues si me hablas de contexto es porque ya cursaste sistemas operativos. No, es que estaba leyendo el libro, o sea, Te de adelantaste Stalin. entonces. Sí, No, sí. no, o sea, en realidad, bueno, me estuve fijando en la modalidad académica y creo que como unidad 1 ponía capítulo 2 y hablaba del contexto un poco. Mira, no me di cuenta que hablaba del contexto, pero sí, el contexto tiene que ver con todo este bloque de control, ¿sí? Que guarda los datos para manejar el sistema operativo, y dentro del bloque de control le llamamos contexto a unos datos que se trasladan para que cuando yo deje de ejecutar un proceso, lo guarde. Y cuando vuelva a ejecutar ese mismo proceso porque quedó en estado de listo o quedó bloqueado, recupero ese contexto en donde estuvo trabajando. Entonces, es parte del bloque de control, el contexto. Sería similar a decir que es el bloque de control, pero no es similar porque lleva otras cositas también. Pero es parte de la imagen, eso sí que te quede claro. El bloque de control es parte de la imagen del proceso. Bien, Lucas. Muy bien que vaya tratando de adelantar temas. De revisar temas. Bueno, entonces, volvemos para atrás. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me salí de elimina? Bien, entonces estábamos acá. Identificación del proceso, ¿sí? El PID, el PPID y el UID. Esos tres datos son los que aparecen en la primera parte del bloque de control. Vamos
A la segunda parte. Información del estado del procesador. ¿Qué hay ahí en la información del estado del procesador? Hay registros visibles por el usuario. Se accede por medio del lenguaje de máquina. Es decir, que son registros generalmente que se van a guardar en un chip de hardware. Por ejemplo, registros del procesador como el contador de programa, donde guardábamos cuál era la próxima instrucción, el código de condición de operaciones aritméticas y lógicas, si hay alguna operación aritmética o lógica, esa condición de qué se tiene que hacer o qué se tiene que obtener como resultado, se guarda en el registro de control de estado. La información del estado, como por ejemplo bloqueado, suspendido, listo. Las interrupciones, si están habilitadas o no. Ya cuando vayamos a ver interrupciones, sabemos que se van a guardar las interrupciones como un código que habilita o deshabilita según el tipo de ejecución. También los modos de ejecución, nosotros hablamos de modos de ejecución, modo kernel, modo núcleo, también se guarda ese dato. Esto de las interrupciones todavía no lo vemos, pero más adelante vamos a hablar de eso, cuando veamos entrada-salida. Pero todo esto es el registro de control de estado. ¿Por qué se llama registro de estado del procesador? Porque son datos que maneja el procesador, que los va modificando a medida que va ejecutando, y que necesitan ser guardados ¿para qué? Justamente para eso de que vos hablabas de los cambios de estado, perdón, cambios de contexto. Cuando un proceso sale del procesador momentáneamente, ¿sí? Por algún motivo, ya sea porque se le acabó el tiempo, ya sea porque tuvo que ir a buscar una entrada-salida, el procesador tiene que guardar todos esos datos en algún lugar para que cuando le vuelva a tocar el turno de ejecutar, recupere esa información. ¿Y dónde se guarda? En los registros de control de estado y estado. También guarda punteros de pila, o sea, los punteros en la parte de la pila donde tiene que decir que continúa ejecutando, ¿sí? Nosotros vimos la pila, pero también tenemos que saber dónde están ubicadas esas pilas para encontrarlas. Entonces también se guarda en este bloque de control dónde está ubicada la pila de ejecución de este proceso. ¿Se entendió? Lamentablemente, la información del 1, del 2 y del 3, de las tres partes, van a tener que saber qué contiene. Por eso les digo que lamentablemente, porque es algo muy, muy específico. Y después la información de control, la información de planificación y estado. La planificación tiene que ver con que va a haber información que va a usar el planificador para poder asignarle un turno en esa lista. Si le toca primero, si le toca segundo, si le toca tercero, la ejecución. La prioridad que va a tener el algoritmo que se va a usar para elegirlo o no elegirlo. Los punteros a otros procesos, si hay comunicación entre los procesos, qué privilegios tienen un proceso con respecto a otro de acuerdo al acceso de la memoria. Es decir, hay instrucciones que se pueden ejecutar, hay instrucciones que no se pueden ejecutar, privilegios con respecto a si se puede compartir o no, los punteros a las tablas de páginas, los punteros donde están guardados y cómo maneja el intercambio del proceso en la memoria, qué recursos y cómo se están utilizando, qué archivos abiertos hay, qué historial del uso del procesador se dio, es decir, todo el manejo del proceso está acá, en el bloque de control. No tiene que ver con el procesador, sino con el proceso. Todo lo que sea datos del proceso propiamente dicho está acá. Todo lo que tenga que ver con que cuando se estuvo ejecutando, volvemos para atrás, cuando se estuvo ejecutando el procesador con ese proceso, se guarda acá. Y los datos generales del proceso en la identificación. Ella es la una. Y ya es la una.
Entonces vamos a cortar aquí. Yo les voy a dejar para que ustedes revisen este tema del bloque de control de proceso y esas 3 partes. Yo les aclaro que hay cosas que están aquí que no las hemos visto. O sea que no tienen que entender de qué se trata muy en profundidad. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos a ver todo. Pero sí tienen que, en líneas generales, saber qué tiene la parte 1, qué tiene la parte 2, qué tiene la parte 3. Los registros de control y estado, los punteros de la pila, los registros visibles por el usuario para que se pueda acceder con lenguaje de máquina, pero tratar de entender qué es lo que se haría, porque cuando se pregunte, yo no voy a preguntar en tanto detalle, porque esto lo tendrían que saber a medida que vamos viendo cada una de las otras partes de memoria, de uso de entrada-salida. Pero como no podemos verlo todo junto, vemos un poco ahora y cuando veamos esa parte vamos a ver que se relaciona con esto. Por eso puede que les cueste recordar todos estos datos. Traten de por lo menos recordarlo en forma general. ¿Está? Lo mismo con esto. Tal cual como lo dije anteriormente. Sobre la planificación. No hablamos de planificación todavía. Solamente nombramos al planificador y los estados. Pero toda esa información la maneja la tercera parte del bloque de control. Los punteros a otros procesos, también en la información de control de procesos. La comunicación que hay entre procesos. ¿Ustedes vieron tuberías? Sí. Piping. Bueno, cuando un proceso le manda información a otro, estamos usando tuberías. Eso ya es una comunicación entre procesos. Por lo tanto, esa parte donde dice que un proceso por ejemplo, ls-l, le manda información a more, ahí hay 2 procesos ejecutando. Por un lado el ls, por el otro lado el more. Se comunican entre ellos. Bueno, también se registra en este bloque de control esa comunicación. Los privilegios, las prioridades, la gestión de la memoria, donde están apuntados esas páginas, qué recursos ya, bueno, todo esto ya les dije, qué recursos, qué archivos, cómo se utilizan, qué historial del uso del procesador, para que no le demos más tiempo a un proceso que a otro. Todo eso se guarda en esta tercera parte. Lo que sigue son las funciones, cortamos aquí, lo vemos en la clase que viene, las funciones del núcleo del sistema operativo lo vamos a dejar fuera del parcial. Va a entrar hasta bloque de control. ¿Sí? Tomen nota porque después me voy a olvidar. Cuando armo el parcial me voy a acordar. Pero cuando me pregunten, yo no me voy a acordar en el momento porque no lo tengo anotado ahora. Si entra o no entra. Así que recuerden que hasta esta filmina va el parcial. ¿Sí? Para que no me lo pregunten en la clase que viene. Bueno, entonces los dejo Cualquier acá. duda de los temas después se puede ver en la otra clase. Exactamente. Vamos a avanzar, pero voy a dejar unos minutos como para hacer unas consultas para la clase que viene, antes del parcial. Yo pensaba, bueno, ustedes vean, si vemos que no llegamos con el tiempo de las consultas porque tienen muchas dudas, pondremos otro horario para hacer consultas, ¿sí? No se preocupen por eso porque nadie va a quedar sin evacuar dudas. Podemos hacer un Zoom, por ejemplo. ¿Está? ¿Está, profe? Bueno, entonces Profe, nos estamos viendo. ¿Ya pusieron el una presente consulta. todos? Sí, dale. ¿De qué forma aconseja estudiar la materia? O sea, yo diría, no sé, a lo mejor como ir viendo de vuelta todas las filminas y después ir a las Sí, yo unidades del revisaría libro, ¿o de qué forma? cada filmina, voy leyendo cada filmina y voy buscando en el libro ese tema. Leo en el libro a ver si me quedó claro, sigo. Busco la próxima filmina. Voy leyendo en el libro y si no entiendo, perdón, leo la filmina. Si me acuerdo de los conceptos, agrego conceptos, cosas ahí en la filmina que falten, para ustedes, según ustedes, y vuelven al libro. Así. Esa sería mi forma de estudiar. Al final de cada, o sea, de cada presentación están las unidades, ¿verdad? Sí, están todos los datos con respecto a
qué páginas del libro y todo eso. De todas formas, si ustedes se fijan, déjenme que les comparta, voy a dejar de compartir esto, y déjenme que les comparta otra cosa. A ver acá. La profe Sánchez, que es la jefa de cátedra, no estoy compartiendo ahora, ¿no? Ahí está. Fíjense, esta es la página de sistemas operativos. La V de sistemas operativos. Dice, índice detallado de bibliografía para teórico. Creo, no lo abrí, pero creo que les muestra cada una de las páginas. Ahí está, ¿ven? Unidad 1, capítulo 2, desde la página de a la página de unidad 2, Unidad 3, lo que estamos viendo nosotros es esto, solamente. Capítulo 4 no llegamos a ver. ¿Está? O sea que solamente esta primera parte. Ahora bien, este Tannenbaum, capítulo 2, que es procesos, puede que tenga los mismos temas del capítulo 3 de Stalin. Entonces, si quieren revisarlo, también lo pueden revisar porque está tomado desde otro enfoque, pero son los mismos temas que el capítulo 3 de Stalin, ¿sí? O sea que este capítulo puede tener temas repetidos, digamos acá, si es que lo quieren leer desde otro punto de vista. ¿Quedamos así? Perfecto. Yo el único libro que tengo es el de Stalin, o sea, no tengo el otro. Ah, no tenés el otro, bien. No, le explico por qué. Porque hay temas, como por ejemplo la unidad 4, fíjate, Sí. se da de Tannenbaum. En la fotocopiadora habían hecho como un compendio de una parte, de la otra parte, entonces algunos sacaron fotocopia así, y con eso les alcanza. Vos, que tenés un solo libro, vas a tener que imprimir algunos capítulos aparte para los distintos temas. Ok. ¿Sí? Como por ejemplo la unidad 4. Más adelante, todavía no. Sí, pero por ejemplo de la unidad 2, que es toda Claro, pero de la unidad 2 te va a faltar todo. Sí. Sí, porque está enfocado desde de Tannenbaum. Claro, ahora estoy viendo. Pero bueno, la filmina está basada en Tannenbaum. Y vos leyendo en Stalin, ¿te sirve? Podés armarlo, ¿eh? No es que sea diferente el tema. Lo que pasa es que no sigue la secuencia de la filmina. Entonces, Claro. como que te va a costar encontrar los temas, pero no es que no estén, están. Okay, sí. ¿Sí? Sí, sí. Así que bueno, vos fíjate de tratar de revisar eso, y si ves que te perdés mucho, vas a tener que sacar las fotocopias. Ok. O buscarlos. Los libros yo los pasé, ¿no? A los dos Sí, libros. profe. Profe, No, pero está en la V, Lucas. Bueno. Perdón, la V no, por digital. profe, una duda. Este Word, que bueno, cada una de las unidades está en la V, ¿no? Está en la V, mira. Me vuelvo para atrás. Para un cachito que me está molestando. Acá. ¿Lo ves? Ah, listo. Claro, porque como yo tengo el otro, luego ya puedo ver si tiene los mismos capítulos y lo estudio de ahí. Claro, eso, podés comparar ahí. Sí. Si lo subió el otro día la profe, se ve que lo hizo para que se guiaran. Entonces, bueno, aparte del libro, está cargado arriba, el índice del teórico. Bueno, nos Profe, vemos entonces, disculpe que la chicos. moleste un segundo. Dale. ¿Le podría hablar al profe Parisi o a Cánovas para que nos comuniquen cómo vamos a hacer por el tema del parcial? Porque el Bueno, Claro, jueves ya también. estuvimos chateando con ese tema, y hoy vieron que hay paro, pero creo que va a haber reunión hoy de nuevo, si no me equivoco. Entonces quedamos en que esta tarde recién se iba a definir desde la Facu qué pasaba con los parciales del El jueves. jueves. ¿Sale? Así que creería que hoy no les van a avisar, me parece que mañana recién les van a avisar, o hoy a última hora. Dale, ¿Sí? muchas gracias, profe. Esperen hasta la tarde porque eso sé que estuvimos charlando ayer, así que van a ver qué pasa con el paro del jueves. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Así Gracias que por la por las clase. dudas estudien porque puede que haya clase, puede que haya Dale, parcial. profe, muchas gracias. Chao, nos vemos. Suerte, nos vemos.